Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 92, versículo 10 al 15. Nosotros tenemos un gran privilegio. El privilegio que tenemos es que tenemos Dios, que tenemos a Dios. Y no solamente que tenemos a Dios, sino que le creemos a Dios. Así que yo quisiera que usted, por favor, ahí cuando encuentre Salmo 92, 10 al 15, ¿lo tiene? Lea conmigo esta palabra. Yo voy a leer un versículo y usted va a leer otro, y así vamos a ir hasta el versículo 15. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Todos, y mirarán. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Todos. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y no hay injusticia. Levante su mano al cielo y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Diga conmigo, Señor, yo amo tu palabra es verdad. Señor, te pido ahora que bendigas a mi pastor, le des ciencia, revelación, profecía, gracia del Espíritu para compartir tu palabra. Levante bien altas las manos, diga, vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Nosotros corremos con ventaja porque tenemos Dios. Tenemos a Dios en nuestra vida. Así que con sus manos bien en alto usted va a decir, yo tengo Dios. Mi Dios es grande y vive dentro mío. Diga de nuevo, yo tengo Dios. Ahora, los que tenemos a Dios no significa que no vamos a pasar por adversidades. Aquellas personas que han conocido a Jesús, que estamos aquí, que hemos tenido una experiencia con Jesucristo, sabemos que la vida sin Dios es muy distinta. Es una vida donde nada llega a saciar nuestro ser. Aquel que tiene dinero siente un vacío en su alma. Aquel que de repente le va bien en algún área de su vida siente un vacío en otra. Pero cuando llega Jesús al corazón, Jesús llena toda nuestra vida y realmente nos cautiva con su amor. Por eso aquel que conoce a Jesús, permítame decirle esto, no puede vivir sin Dios. Cuando hemos nacido para Dios, no servimos para vivir sin Él. Diga, yo tengo a Dios. Por eso las personas que han conocido a Jesús y se han propuesto vivir sin Él en algún momento, por alguna dificultad, por algún problema, se fueron, pero aún tratando de llenar su vida con otras cosas, terminan dándose cuenta que sin Dios no se puede vivir. Por eso se regresa al camino, aunque es más difícil, pero se regresa. ¿Por qué? Porque teniendo a Jesús lo tenemos todo. La Biblia en Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero tenemos contra principados y potestades del aire en las regiones celestes. Hay fuerzas de oscuridad que pululan por los aires, tratando de hacer que la vida del ser humano sea cada vez más degradante, más difícil, más dolorosa. Por eso hay veces que las puertas que uno golpea no se abren. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no se abren las puertas si al fin y al cabo he tratado de hacer las cosas bien en mi vida?
Sin embargo, las puertas no se abren porque hay un mundo espiritual que trasciende a la materia. Por eso cuando Cristo vino a nosotros, vino a cambiar el rumbo de nuestra vida. La Biblia dice: el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y cuando Jesús llegó a nuestra vida, rompió esas cadenas invisibles. Encontramos libertad, encontramos paz que tanto anhelábamos y empezamos a vivir una vida abundante en Dios. Y eso realmente es extraordinario. No se puede comprar con dinero. No se puede comprar con dinero la paz que Dios pone en el corazón. ¿Y sabe qué? Lo bueno es que en el día que emprendemos ya no estamos solos. Diga, levante sus manos, diga: yo tengo a Dios. Cuando emprendemos nuestro día, Dios está con nosotros y nos acompaña. Por eso podemos decir que andamos de victoria en victoria y de poder en poder. Porque con Dios se puede vivir mejor. Dígame un amén, emocióneme. Denle un aplauso a Jesús y gócese y alégrese. Está en las mejores manos. Ahora, pastor, pero yo conozco a Dios. Y usted me está hablando de conocer a Dios. Yo lo que estoy diciendo es que a pesar de que hemos conocido a Dios, no significa que no vamos a tener dificultades en la vida. Y se van a presentar enemigos, permítame decirle, visibles e invisibles. Enemigos manifiestos y enemigos ocultos. A mí me gustaría mucho conocer los enemigos ocultos, porque los que son manifiestos uno ya sabe. Nunca le vas a dar la espalda a tu enemigo porque sabes que puede sacar una daga y clavártela. Lo difícil es cuando tus enemigos son los que aparentemente son tus amigos, pero que no lo son. Conoce de lo que estoy hablando, ¿no? Ahora, esos enemigos se manifiestan como supuestos amigos, pero cuando te das vuelta, te clavan la daga. Ahora dice la Biblia, el salmista, que los malos, en otras palabras, verán que Dios me ha amado. Los malos verán que Dios te ha amado. Cuando Dios viene a una vida, no viene para venir, tocarnos y irse y abandonarnos. Dios viene para permanecer en nosotros, para vivir en nosotros. Él viene a nuestra vida para formar parte de nuestra existencia, de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana. Dios no viene a tomarnos y a dejarnos. Dios vino a quedarse. Vino a quedarse en usted y en mí. Quiero decirle que cuando usted se acuesta, Él está con usted. Él lo mira, se sienta al pie seguramente de su cama y lo mira. Y Él no duerme porque no necesita dormir. Y cuando te levantas con los pelos parados, los ojos inflados, Él también está ahí mirándote y no te abandona. Por eso, querido hermano, cuando estamos en Dios, tus enemigos ya no son tus enemigos. Se han hecho enemigos de Dios también. ¿Por qué? Porque Dios te ha amado. Y aquel que atente contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. Porque ningún arma forjada contra ti prosperará. Porque el Señor estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Nadie te podrá hacer frente porque Él estará contigo. ¿No es esto maravilloso? Dios vino para quedarse y no nos va a abandonar. Dígame un amén. No nos va a abandonar. Estamos muy acostumbrados a que la gente nos abandona. Estamos acostumbrados a ver que el esposo abandona a la esposa, la mujer abandona al marido, la pareja se rompe, los amigos se van, la gente traiciona y a veces, inevitablemente, relacionamos a Dios con ese tipo de personas. Aunque decimos de nuestra boca, Dios es bueno. Pero a veces cuando pecamos y erramos y fallamos, sentimos como que Dios ya no nos ama de la misma manera. Sentimos como que Dios se ha alejado. Dios nunca se aleja. Somos nosotros los que nos alejamos. Él nunca deja de amarnos a pesar
de nuestros errores. Yo amo a mis hijas y se portan mal y a veces se pelean entre ellas, pero las sigo amando de la misma forma. Mi amor no varía si ellas se portan bien o mal. Hay dolor que pasa dentro de los padres cuando los hijos se portan mal, pero el amor sigue siendo lo mismo. Si nosotros, siendo malos, sabemos amar de esa manera a nuestros hijos, ¿cuánto más cree que Dios le ama? Por eso el diablo es astuto y sabe poner sentimientos de culpa. Cuando uno erra, le dice al oído: Dios ya no te ama de la misma forma, sos un sinvergüenza, sos un caradura. ¿Cómo podés pedirle a Dios que te perdone la sinvergüenzada que has hecho? Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El amor de Dios no varía, porque Él vino para quedarse. ¡Aleluya! Dios dice: yo te haré mirar sobre tus enemigos. Te voy a, en otras palabras, está diciendo, te voy a posicionar sobre tus enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos visibles? ¿Invisibles? ¿Cuántos no lo saben? Bueno, ahora le voy a decir, el diablo es su peor enemigo. Y a usted lo odia y a mí no sabe. A todos nos odia. Pero no tenga temor. Había una mujer que me decía: pastor, ni me lo nombre al innombrable. No me lo nombre al innombrable. ¿Quién es el innombrable? Ese que usted dice. No tenga miedo, lo nombres o no lo nombres, Él te sigue odiando igual. Lo nombres o no lo nombres, Él va a querer atacarte igual. La diferencia la hace tu posición en Dios, porque tú tienes a Dios. Y si tú tienes a Dios, el maligno no puede tocarte. Si caminas en rectitud, el maligno no puede tocarte. Si caminamos en rectitud, el maligno no puede tocarnos. Si no estaría la cobertura de Dios sobre tu vida y sobre la mía, estaríamos en el horno. Seríamos los primeros en ser destruidos. Pero bendito sea Dios, que vino para quedarse. Levante las manos, diga: el Señor vino a mi vida para quedarse. Y diga: Señor, no quiero que te vayas nunca. Te pertenezco. Diga conmigo: yo tengo Dios. Dígalo una vez más: yo tengo Dios. Si usted tiene Dios, festéjelo, porque usted tiene Dios. No estamos solos. Aleluya, no estamos solos. No estamos solos. Cuando conocí a Jesús, ese matrimonio precioso me enseñó a amar a Dios. Eso es lo que aprendí, amar a Dios con ellos. Y yo salía de mi casa, me emociono, salía de mi casa, miraba las estrellas y yo decía: pensar que las pusiste tú ahí, las ubicaste con tu mano. Señor, tú las pusiste allí. Y mientras iba hacia la iglesia, pensaba: qué bueno es tener Dios, porque no solamente eres Dios, sino que eres mi Padre, y no estoy solo. Querido amigo y hermano, usted tiene Padre, y usted no está solo. El Dios que hizo todas las cosas habita dentro tuyo, y vuelvo a decir, vino para quedarse. Vino para quedarse. Versículo 11. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Hay gente que tiene un concepto erróneo de cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Ah, pastor, si yo lo agarraría a mi enemigo,
le rompería los huesos, le pondría el pie para que se caiga, que se muerda la lengua. Sin embargo, Jesús nos lleva mucho más profundamente en su palabra. Dijimos, mandamiento número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos aman a su prójimo como a sí mismo? Ahora, si su prójimo no se baña, tiene piojos, no se lava los pies, tiene olor rancio, no se lava los dientes, anda sarnoso, y viene él y dice, tengo que amarte como a mí mismo, y lo quiere abrazar a usted, y usted va a decir, prefiero que no me ames como vos te amás. Por eso Jesús nos da un mandamiento mucho más profundo, que dice, esto os mando, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Hasta la muerte. Entonces el enemigo, ahora Jesús nos pone una ley superior a los que tienen a Dios. Diga, yo tengo a Dios. Dice, amarás a tus enemigos. Usted quizás no va a poder cambiar la postura de su enemigo con respecto a usted. Usted no va a poder hacer que él cambie de actitud hacia usted. Quizás sí, pero tal vez no. Pero sí, usted tendrá que permanecer en esa postura de reino, de amar a tus enemigos. Lo que Dios dice, aquellos que te procuran el mal, yo te voy a dar la capacidad de que mires sobre ellos. Tu visión será mucho más alta y vas a escuchar con tus oídos lo que se habla de ellos, porque no voy a permitir que nadie te toque, porque todo aquel que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Pero ay de aquel que te maldiga, porque yo lo voy a maldecir, porque tú has caído delante mío en agrado y en gracia. Nadie podrá tocarte, porque Dios te pondrá sobre tus enemigos por amor a Él. Por amor a Él, Dios lo hará. Así que no se preocupe, por más que hablen de ti, por más que te calumnien, por más que estén planeando algo contra tu vida, nadie te podrá tocar, porque Dios ha puesto su mano sobre tu vida y sobre tu familia. Ahora, si Dios me ama, si Dios está conmigo, ¿por qué Dios permite que me cuestionen o que hablen mal de mí? Porque Dios también quiere comprobar que tú seas hijo verdadero. Si tú eres hijo verdadero, por más que hablen mal de ti, tú vas a permanecer en la palabra. Yo a veces escucho gente que habla tantas gansadas. He escuchado a algunos que hablan, y porque voy a hacer una oración en contra. Yo digo, oración en contra. ¿Han escuchado ustedes las oraciones en contra? Algunos de ustedes, levánteme la mano, los que han escuchado, vale levantar los pies. Porque me han hecho una oración en contra. Ahora yo digo, si Dios es Dios y está con nosotros, y dije la vez pasada, si mis hijas se pelean, y viene una y me dice, papi, échala porque rompió un plato y porque me pegó, yo no voy a echar a mi hija, porque es mi hija. ¿Está de acuerdo conmigo? Una vuelta mi madre crió 5 hermanos, somos nosotros, no tengo hermanas, 5 hermanos y 2 primos, 7 varones en escalera, con una mujer ciega. Y nos portábamos re mal. Y mi mamá se cansó tanto que por ahí que nos pegaba o nos trataba de fajar y corríamos y no nos agarraba. Y a veces nos escondíamos bajo la cama y con el secador ella... Entonces nosotros... Pero te agarraba y era terrible.
ciega pero no sonsa. Y un día agarró y me encerró en el baño. Me dijo, sí, ahora sacate toda la ropa. Y dije, pero ¿cómo eso? Todo, lo interior también. Y ahora se va al jardín, me dijo. Y me sentí como Adán, cuando huía de Dios. Y me mandó desnudo al jardín de casa. Y yo escondido abajo un laurel. No había higuera ahí. Y yo decía, ma, ya estoy arrepentido, déjame pasar. Y pasaba la gente para ir a comprar por la vereda de casa y yo tenía una vergüenza, no me veían, por supuesto, ya estaba oscureciendo. Sin embargo, me hizo entrar. Si nuestros hijos se pelean, nosotros no los vamos a echar de nuestra casa. No vamos a hacer algo así. Si nosotros, siendo malos, no haríamos un daño a nuestros hijos, ¿quién enseñó que Dios escucha oraciones en contra del hermano cuando la Biblia me dice que debemos amar aún a nuestros enemigos? Mi hermano no es un enemigo. Mi hermano puede tener diversidad de conceptos conmigo, pero no es mi enemigo, es mi hermano. Así que cancelo y derribo todo concepto de oraciones en contra, porque Dios no escucha oraciones en contra de sus propios hijos. Dios viene para restaurarnos, para unirnos, para bendecirnos. Dios vino a hacer la diferencia. Dios vino para quedarse. Y si Él vino para quedarse, ¿por qué entonces nosotros, cuando tenemos una dificultad, Señor, tipo la oración en contra así, Señor, ponele la traba, que no avance. Señor, desenmascaralo a este diablo y mándalo al infierno. Señor, que se vea. Y cuando a veces la desgracia llega, algunos, porque han flaqueado en su fe, salen esa gente diciendo, es el juicio de Dios. Y Dios dice, este es espiritual, este no es espiritual. Este es un carnal. Este no tiene compasión, no tiene misericordia. En vez de orar por su hermana, por su hermano, lo cuestiona. Tú no eres mi enemigo, ni el de tu hermano, ni el de tu hermana. Dios nos ha llamado para ser una gran familia. Y aquellos enemigos que no conocen a Dios, que se levantan contra ti, Dios dice, yo te voy a dar una visión superior. Vas a mirar sobre ellos y vas a escuchar que yo te estoy haciendo justicia sin que tú la hagas. Escúcheme, porque en la ira de los hombres no opera la justicia de Dios. Es decir, que si yo quiero arreglar las cosas a trompada, Dios dice, bueno, arreglate, y si te fajan, mejor. Ya me estoy sacando el saco. Soy terrible cuando me saco el saco. Y si te fajan, mejor, dice Dios, por meterete. Pero Dios dice, si tú te callas y aprendes a esperar, tú vas a escuchar que yo te voy a hacer justicia. Y la justicia de Dios es mejor que la nuestra, porque en nuestra justicia o en nuestra ira no opera la justicia divina, pero sí, cuando esperamos en Él, Él hace justicia y te elevará sobre tus enemigos y tu copa estará rebosando. Por eso el salmista David dice, aderezas mesas delante de mis angustiadores. Es decir, en otras palabras, serviré las mesas delante de los que me querían. Les voy a servir la mesa. Y dice, y mi copa estará rebosando, mi vida estará feliz. Usted no va a estar sirviéndole la mesa y dice que se atragante con el hueso del pollo. Que se ahogue ahora. Ahora, juicio, juicio. Sino que usted va a servir con alegría. Usted va a servir las mesas con gozo. Y Dios dice, le servirás a tus enemigos y tu vida estará rebosando de felicidad. ¿Sabe por qué? Porque usted estará demostrando que usted tiene Dios. ¡Wow! Usted tiene Dios.
Versículo 10 dice, tú me ayudarás. ¿Por qué me ayudarás? Porque dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Eso es lo que hace Dios. En otras palabras, me vas a ayudar, Señor, porque tendré fuerzas, nuevas fuerzas. A veces pareciera que los enemigos les va bien, que los que hablan les va bien, y tu fe tiene que ser probada, tiene que ser puesta por el fuego a prueba, tu fe y mi fe. A veces Dios permite que nuestra fe sea puesta en el fuego de la prueba, para ver si realmente estamos enamorados de Dios. Por eso, si hay alguna persona aquí que se había apartado, que te habían dañado, que te habían lastimado, usted vino a buscar a Dios. ¿Sabe qué? Dios nunca se olvida de la obra de sus manos. Quizás los hombres no han creído en ti, quizás los hombres te han cuestionado, quizás los hombres te han puesto en la palestra, pero ¿sabe qué? Dios no se olvidó de usted. Dios dice, a pesar de que venías débil, yo en esta noche te doy nuevas fuerzas como las fuerzas del búfalo, porque no dejaré mi obra en ti hasta que no la termine. Dígame un gloria a Dios. No sé para quién es esta palabra, pero alguien la está recibiendo. Aleluya. Florecerá como la palmera. Tenemos varias palmeras en la quinta. Una vuelta les comenté que la palmera busca, y se va como 40 metros con sus raíces debajo de la tierra. Y cuando encuentra una buena roca, la abraza. Se entrelaza con sus raíces en la roca, como diciendo, de acá nadie me va a sacar. Ella busca la roca. Por eso nosotros somos palmeras. Mire la cara de palmera que tiene su hermana, su hermano. Y empezamos a profundizar en él y nos abrazamos en la roca. Y decimos, Señor, de acá nadie me va a sacar. Porque aquel que conoció a Jesús no sabe vivir sin él. Por más que usted planifique vivir sin Dios, usted no va a poder hacerlo jamás. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno gusta caviar, no quiere comer algarrobas de los cerdos. O se olvida usted cómo llegó a Cristo. Yo no puedo olvidarme de cómo llegué. Ninguno de los que estamos acá podemos olvidarnos de cómo llegamos a Jesús, sin deseos de vivir, arruinados, fracasados por la vida. Por eso, Señor, quiero ser como esa palmera, ir a las profundidades de la tierra y encontrarte con esa roca enorme y abrazarme y decirte, Señor, no te dejaré. Señor, contigo todo y sin ti nada. Señor, vale la pena abrazarme de ti. A pesar de las pruebas y de las luchas, a pesar de los enemigos, Señor, me abrazaré de ti y ni a gancho me arrancarán de tu lado. Vale la pena tener a Cristo. Vale la pena seguir a Jesús. Oh, dale un aplauso a Jesucristo. Vale la pena tener a Dios. Vale la pena tenerte, Señor. Diga conmigo, voy a florecer. Diga, en los momentos más difíciles de mi vida, voy a florecer. Dice la Biblia, versículo 12, el justo florecerá. ¿Cuántos son justos aquí? La mujer lo mira al marido y dice, si supiera el pastorcito. Y acá levantás la mano que te haces el justo. Pero a pesar de todo, ¿sabe que usted es justo igual? Porque Él lo justificó a usted y a mí con su sacrificio, con su sangre. Ahora, si usted no se siente mucho, diga, justo en proceso. Justo en proceso. Somos justos en Él. Y dice, creceré. Yo le puse aquí
que creceremos como, allí dice, como el cedro en el Líbano. Y yo puse creceré, Señor, a pesar de todo. ¿Sabes que los enemigos en nosotros no producen estancamiento? Producen crecimiento. Porque aflora en ti quién eres realmente. Mientras todo está bien, hay algunos que se quedan ahí. Pero cuando sienten que hay un problema y una dificultad, uno aflora quién es realmente. Y en Dios podemos crecer a pesar de los enemigos. Pero ¿dónde debo estar plantado para florecer, para crecer? Mire lo que dice el salmista: en la casa de Dios. Por eso yo no creo en los ministerios que son independientes de la iglesia. Los ministerios tienen que estar cimentados en la iglesia, en el cuerpo. Porque donde uno florece, donde uno muestra sus frutos, es en la iglesia. Por eso está bueno estar en célula. Por eso está bueno trabajar en la iglesia. Porque a veces Dios te pone con el más difícil. Usted es difícil. Dios dice, te voy a poner uno que es más difícil que vos. Y entre los dos se sacan chispas. Dice Dios, hasta que no se pulan estos dos, no los dejo. Y te pone ahí. Y uno comienza a dar frutos. Porque uno puede dar frutos silvestres, pero también puede dar frutos buenos y dignos. Por eso Juan Bautista decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. No frutos silvestres, sino frutos dignos de un arrepentimiento genuino. Y dice, crecerá. ¿Dónde? En la casa de Dios. Ahí es donde uno crece, florece, donde uno se desarrolla. Abrace a su hermano, diga, te quedás en la iglesia y no te vas a ningún lado. Porque en la casa de Dios recibimos lo que necesitamos. ¿Se dio cuenta usted que viene a la iglesia y el pastor predica una palabra y muchos de nosotros pecamos tratando de discernir a ver quién le contó al pastor? ¿Quién le contó al pastor mi problema? ¿Se da cuenta? Y el pastor no sabe nada porque no va a predicar un mensaje por tu problema. Pero uno empieza a cuestionar y empieza a decir, ¿con quién hablé? Y ya lo empieza a cuestionar otro. Este fue el, seguro que fue y le comenté, por eso me ando. Pero no es el pastor. Es que usted oye el timbre de mi voz, pero es Dios quien le habla. Usted piensa que es el pastor que lo dice por usted, pero no es el pastor. El pastor ni sabe lo que está diciendo, pero Dios sí sabe a quién le está hablando. Dios sabe a quién le está hablando. Y le habla a usted porque lo ama. Le habla a usted porque lo ama. Pareciera como que el mundo se esfuma y uno queda cara a cara con el pastor. Y pareciera que cuando gira la cara y mira, me está mirando a mí. ¿A cuántos les pasa eso? Gracias, Señor, porque me doy cuenta que no soy yo, es Él. Tendré vigor, diga conmigo, tendré vigor, aún en mi vejez. Me río porque ayer aconsejé una pareja, ay Dios mío. Tendré vigor aún en mi vejez. El hombre tenía sus años, pero vigoroso el hombre. A pesar de la vejez, hermanos, el Señor nos hará vigorosos, nos hará fuertes. Él vino para quedarse. Míreme. Míreme. A Jesús le gusta vivir en usted. Le gusta vivir en usted.
Y a nosotros podemos decirle: Jesús, a mí me gusta que vivas en mí. A mí me gusta que vivas en mí. ¿Se anima a decirlo? Levante sus manos y diga: Jesús. Dígale: me gusta que vivas en mí. Oh, la presencia del Señor está aquí. Y como me gusta que vivas en mí, anunciaré tu justicia. Aquel que tiene a Dios no puede estar callado. No hace falta que usted lo grite. Pero aquel que tiene a Dios no puede vivir callado. Tenemos la necesidad de hablar de su justicia. Tenemos que salir a contar lo que Él ha hecho con nosotros. Tenemos que decirle a la gente lo que se siente tener a Dios dentro nuestro. Tenemos que contarlo a los cuatro vientos, que vivir con Él es lo más hermoso que nos pudo haber pasado. Vaya y cuente la justicia de Dios. Vaya y diga a la gente que el Dios que usted tiene es un Dios amoroso, que vale la pena tener a Jesús, porque Él vino para quedarse en usted. Estoy terminando. Dice el versículo 10 del capítulo 92: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y seré ungido con aceite. Seré ungido con aceite. El aceite se derramaba sobre los reyes. Y Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y el aceite venía para separar, para consagrar. Como Él vino para quedarse, Él te ungió con aceite y te separó. Por eso el mundo quiere separarte de Dios. Por eso los hombres se levantan contra ti, aun cuando no tienen motivos. Por eso tienes luchas y dificultades, porque el diablo sabe que separados de él nada podemos hacer. Así lo dijo Jesús, que el diablo lo sabe bien. Pero dice: tú me ungirás con aceite fresco. Y yo esta noche voy a ungirlos con aceite a todos los que quieran, haciendo un sello y un pacto de que usted ya no es dueño de sí mismo. Usted y yo le pertenecemos a Jesús, a Él. Dice, versículo 4 al 6, y ahora sí termino: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo y me alegro. Cuán grandes son tus obras, oh Dios. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe. El insensato no entiende. El necio y el insensato no entiende lo de Dios. Por eso dice la Biblia, San Pablo dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura,
Y no las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente. Por eso usted quiere predicarle a sus parientes y a veces no entienden y cuestionan porque no entienden, porque no se les reveló la luz del Evangelio. Pero usted y yo, levante sus manos, diga: yo tengo a Dios. Y si tenemos a Dios, estamos en las mejores manos. Bendito el día que lo conocimos. Bendito el día que Él salió a nuestro encuentro. Aunque se levanten tus enemigos están permitidos por Dios para que aflore tu verdadera personalidad. Pero nada, ni nadie nos quitará de sus brazos. Yo siempre le digo a mi esposa, y lo vuelvo a decir aquí, yo digo esto y lo digo delante de mis hijas y de esta iglesia: yo he conocido a Dios y yo he hecho un pacto con Él de vivir en santidad todos los días de mi vida. Y yo siempre digo a mi esposa y a mis hijas: antes de fallarle a Él, que Dios me lleve primero. Pastor, ¿cómo es que usted dice esto? Y mi esposa dice: a veces sos demasiado, ¿cómo es que decís? Extremista. Yo digo: entiendo que la vida en Dios se vive de una sola manera. Estamos cansados de gente que dice y vive otra cosa. Estamos agotados de gente que habla de Dios y se llena la boca y su vida es un desastre. Hemos determinado vivir para Él. Y no te aseguro que no tengas dificultades ni enemigos. Vendrán porque son necesarios. Pero si tú te tomas de Dios y te plantas en la iglesia, vas a florecer a pesar de tus enemigos. Vas a crecer a pesar de las dificultades, porque estás plantado en Él. Y aquel que está plantado y arraigado en Dios, pase el problema que pase, no sabe vivir sin Dios. Él sabe que no hay otra manera de vivir la vida si no es de la mano de Jesús. Vamos con todo, vamos a seguir a Dios. Pase lo que pase y cueste lo que cueste, viviremos todos los días mostrando la grandeza de Dios. Vamos a vivir para Él. Querido hermano, tener a Jesús es un privilegio que pocos tienen. Hay mucha gente quizás fuera mejores que nosotros, pero no tienen a Dios. Y por su amor, solo por su amor, se nos reveló. Por su amor se nos reveló. Por su amor se nos reveló. Ahora, ¿cómo se hace para vivir sin Él? No se puede. No se puede. Quizás algunos cuestionen lo que voy a decir, pero yo creo que aquel que conoce a Dios no puede vivir sin Él. ¿Y por qué aquel lo conoció y se apartó? Porque dudo que lo haya conocido. Quizás tuvo un toque de Dios, quizás Dios le hizo sentir su presencia, algo, pero se apartó. Y eso, el toque, no es conversión. Conversión es conocer a Dios, es tenerlo. Por eso cuando uno lo tiene y lo disfruta, no quiere vivir sin Él. Y hoy yo quiero que hagamos un pacto con Él.